Presenta CIBU, Revista de Teología, Revista de Estudios Socio-Religiosos. Contribuciones a la transformación intercultural de la educación religiosa en América Latina. Buenos días, yo soy Nelise Wielewski y hoy voy a conversar con ustedes sobre la educación religiosa. Yo soy brasileña y costarricense. Hace 18 años vivo aquí en este país que me ha abierto sus puertas, me ha permitido adentrar a su casa. En ese tiempo he trabajado como profesora de educación religiosa por 14 años. Dei clases para primaria. También trabajé y estoy trabajando actualmente en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, donde soy profesora de enseñanza de la religión. Mi formación académica está en las áreas humanas, incursionado por la psicología, antropología, enseñanza de la religión, psicopedagogía y teología. A partir de esta formación y de esta experiencia profesional, empezaré mi diálogo sobre la educación religiosa costarricense. La casa habitada. La educación religiosa costarricense es como una casa. Y voy a utilizar esa metáfora de la casa habitada, de la casa común. Varios indígenas mesoamericanos tienen esta metáfora presente en sus vidas. El mundo como una gran casa donde hay posibilidad de todos convivirem aquí. Esta metáfora nos vai ajudar a pensar sobre a educação religiosa como um espaço de acolhida, um espaço de donde convivem muitas pessoas, um espaço para habitar, para viver e donde há espaço para todos. Quem habita a casa comum em Costa Rica? Um hecho fundamental que nos vamos referir agora é ocorrido el 24 de agosto de 2015, quando o artículo número 1 da Constituição costarricense foi reformado, sendo agregado a pluriculturalidade e a multietnicidade que compõe a população de Costa Rica. Não que antes não existia, sin embargo, hasta 2015 foi reconocido constitucionalmente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la diversidad cultural y étnica de los pueblos que constituyen Costa Rica representa también una diversidad de creencias y espiritualidades que acompañan cada cultura y cada tradición religiosa. ¿Quiénes son esos pueblos que viven en Costa Rica? En Costa Rica tenemos 8 pueblos indígenas: Cabécaras, Bribris, Nobes, Terravas, Borucas, Huetares, Malecos y Chorotegas. También tenemos 2 pueblos de paso que vienen aquí en tiempo de cosecha, que migran y son transnacionales. En el caso del povo Nobe Ruglé de Panamá y los Misquitos de Nicaragua. También en Costa Rica convivimos con pueblos afrodescendientes. San José es el lugar donde más afrodescendientes tienen. También son llamados de negros, mulatos y afros costarricenses. No podemos olvidar de la población migrante.
tantos migrantes há em Costa Rica que convivimos, provenientes de América Central, provenientes também del sur e del norte, europeus e asiáticos. Esta variedade de poblação convive e habita a Casa Comum de Costa Rica. ¿Qué nos quiere decir esta diversidad para la educación religiosa? Estos contextos multiculturales invitam a convivência, invitam a reconhecer a diferença e invitam a dialogar com essa diferença. Infelizmente, o modelo atual de educação religiosa não permite visibilizar. Visibilizar que, primeiro, a diversidade cultural deste país. Segundo, a diversidade de crenças e não crenças presentes em este país. E, em terceiro lugar, as injusticias e atropellos hacia grupos culturales anteriormente expuestos. Es por este motivo que yo planteo la necesidad, la importancia y la urgencia de repensar la pedagogía de la educación religiosa, para repensar el modelo de educación religiosa que vivimos actualmente y para plantear nuevos modelos para esta educación religiosa. ¿En qué fundamento mi propuesta? En base a dos personas, a dos pensadores que han aportado al diálogo sobre estos nuevos planteamientos necesarios para la educación religiosa. En primer lugar, es la interculturalidad. Raúl Fornés Bittencourt, este señor que ustedes pueden observar ahí, fue el primero que propuso la interculturalidad como principio de vida, como reconocer las diferencias y a través de ella y a partir de las diferencias dialogar y aprender a convivir. Por otro lado, tenemos aquí a Paulo Freire, el pedagogo brasileño que escreveu uma grande obra, significativa obra denominada La Pedagogía del Oprimido, donde decía Freire que la educación tiene que ser integral y si existe injusticia, esta injusticia tiene que pasar por los lentes de la educación, porque las personas oprimidas convivimos juntos y necesitamos dar respuestas a esta situación que ellas viven. A partir de esos dos pensadores, el equipo de académicos y personal de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión han planteado un nuevo modelo de educación religiosa, un modelo basado en la interculturalidad, una educación religiosa intercultural, diferente del modelo actual que todavía sigue conectado, ligado a la confesionalidad católica. Este nuevo modelo apunta características propias. ¿Cuáles son esas características y por qué este modelo debe callar tanto a este momento histórico que estamos viviendo y a este panorama de diversidad que estamos viviendo? Primero, porque el modelo de educación religiosa, intercultural y crítico tiene la capacidad de romper con los muros discriminatorios, perjuicios, estereotipos de toda forma de homogeneización religiosa. Segundo, la educación religiosa es un espacio para potenciar reflexiones y acciones entre los grupos sociales y a favor de los grupos que han sido
históricamente marginados e invisibilizados por la sociedad costarricense. También un nuevo modelo para la educación religiosa proviene de procesos educativos encausados a una educación desde la convivencia en la diversidad. Ese modelo no puede ser acrítico ante las situaciones sociales que enfrentan varios sectores de la población, precisamente por su diversidad cultural. Y finalmente, un nuevo modelo de educación religiosa debe generar un cambio social mediante la sensibilización y el reconocimiento de las espiritualidades y los derechos negados desde los tiempos de la colonia. Existen unas tareas pendientes ante esta propuesta que les estoy señalando. Las tareas pendientes tienen que ver con un currículo, con un nuevo currículo, con un currículo respaldado a este modelo y con un currículo que responda a la realidad pluricultural de Costa Rica y multireligiosa. También ese modelo necesita tener personas docentes formadas en una pedagogía intercultural y una pedagogía crítica. Otra tarea es generar y asumir un nuevo vocabulario en las clases de religión, capaz de incluir, de insertar, de traer presentes las diferentes tradiciones culturales, sus cantos sagrados, sus rituales, sus oralidades, sus fundamentaciones, símbolos. Todos esos elementos deben estar presentes, pero ¿cómo estar si no lo conocemos? Esses cambios de vocabulário não pretendem catequizar nem dogmatizar a educação religiosa, sino mais bem ao contrário, pretendem visibilizar lo que há de lo mais importante dentro de las outras tradições que nunca foram mencionadas hasta entonces. Também uma tarefa pendiente que tem que ver com toda essa proposta é cambio en el propio nombre de la disciplina. ¿Qué significa esto? Significa que hay que empezar de nuevo. Una nueva historia de la educación religiosa en Costa Rica, liberada del matiz colonizador, homogeneizador y doctrinario. Ahora bien, una educación religiosa, intercultural y crítica tiene que visibilizar los atropellos que viven la mayoría de los pueblos mencionados anteriormente. Vimos con tanto pesar la muerte de dos líderes indígenas, Sergio Rojas y Jerry Ortiz. Esos dos líderes indígenas y su muerte violenta tienen que callar en la educación religiosa. Una educación religiosa crítica que habla sobre las injusticias cometidas contra estos pueblos. Una educación religiosa capaz de dialogar acerca de las condiciones que viven los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes y las personas migrantes del país. No se vale en los actos cívicos vestir los niños de indígenas, no se vale bailar bailes típicos y comer comidas tradicionales. Esto es insuficiente y esto no es interculturalidad. Esto es folclore. Hay que ir mucho más allá de las fechas consideradas fechas de homenaje a estos pueblos. Hay que hablar sobre las injusticias cometidas, sobre el derecho de la tierra, sobre el derecho de la ancestralidad. De eso se trata la educación religiosa. Para concluir, el objeto de estudio en ese modelo, según el señor Mario Méndez,
académico de la Escuela Ecuménica, está constituido por las religaciones del ser humano unos con los otros, con el mundo y con lo sagrado. Y esas religaciones son cargadas de significación y apoyo necesarios para la convivencia. Es fundamental reconocer los aportes de las religiones y espiritualidades, cosmovisiones y creencias al enriquecimiento de la convivencia y a la construcción de una cultura de paz. Con estas palabras, me gustaría concluir esta exposición, reconociendo el valor de la pedagogía intercultural y crítica como un modelo de educación religiosa. Muchas gracias.